Mi esposa tiene un, ¿cómo se llama? Mi hijo es muy disperso, ¿sí? Y a mi hijo hay que darle 3 veces para que entienda, pero cuando entiende, lo entiende enseguida. Y ella siempre le hace a mi hijo así. Y mi hijo, oh, eso significa atención. Y él presta atención. Espiritualmente, yo les digo a ustedes, atención. Porque el capítulo 8 es un capítulo hermoso. Me da mucho gusto ver caras que no había visto los sábados. Por ejemplo, a vos no te había visto un sábado. Tuviste la oportunidad de venir al epicentro, al momento importante, muy importante, porque conecta muchas cosas. Capítulo 8. Los que tienen la oportunidad de haber estado todos los capítulos de Romanos, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, siempre es un privilegio, y lo digo siempre, es un privilegio poder compartir con ustedes. No tengo la menor idea de hasta cuándo Dios me permitirá seguir estando acá. Por el momento no hay fecha, digamos, de retiro, pero algún día, Dios quiera, voy a estar en Estados Unidos. No, no. Pero para mí es un privilegio y yo siempre digo que siento que no tengo, a veces me siento un incompetente, me siento incapaz. Y eso está bueno porque dependo del Señor. Pero digo, Señor, me siento incompetente. Y la verdad que es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes porque muestra la misericordia de Dios que un hombre imperfecto como yo pueda estar acá parado hablando las verdades del Señor. Y les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias. Estamos en Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 18. ¿Me escuchan bien todos? Sí, perfecto. Versículos 12 al 18. Y mientras ustedes buscan en sus Biblias, les voy a contar un poco de a dónde vamos. Es decir, qué es lo que ustedes pueden esperar, qué es lo que pueden esperar encontrar, escuchar el día de hoy. Hoy, ¿cuántos acá son estudiantes de medicina? Levanten la mano bien alto, sí, estudiantes de medicina. ¿Cuántos de ustedes vieron ER, sala de urgencia? Bueno. Los no estudiantes de medicina. Bueno. Entonces entienden, seguramente todos entienden el concepto de caso clínico. Sí, caso clínico. En algún sentido, lo que yo voy a presentar el día de hoy a ustedes es un caso clínico, ¿sí? Voy a ir en secuencia porque Pablo plantea, como si él fuera un doctor, Pablo plantea un problema y él da un diagnóstico, él presenta la solución al problema, el tratamiento a aplicar, él explica la forma de saber que el tratamiento es el correcto y finalmente él da el resultado. ¿Y qué más se pueden encontrar con lo que Pablo va a decir en estos versículos del día de hoy? Vamos a llegar a la conclusión de que el pasaje nos enseña de que el obrar de Dios por medio de su Espíritu produce en el cristiano un carácter con ciertos distintivos. ¿Alguien vio el banner que se publicó en el grupo? ¿Cómo se llamaba el título de la predicación? Distintivos de la libertad. Lo que vamos a intentar probar es que hay cierto carácter, cierto distintivo que produce el Espíritu en el cristiano. El gran desafío es que al transcurrir por estos versículos, tú te preguntes, yo me pregunte, ¿tengo yo este carácter en formación? Pero yo no estoy hablando de que tú tienes que tener un carácter formado. Yo estoy hablando de que tú estás en un proceso de formación. La pregunta es, ¿estoy en este proceso? Pregúntatelo. O estoy del lado del frente. Cualquiera de las dos preguntas son válidas y te ayuda a ti a que puedas hacer un diagnóstico de tu vida. Y es importante que lo hagas. Voy a presentar 5 distintivos del carácter del cristiano. ¿Me siguen? ¿Sí? De repente voy a hacer así. 5 distintivos del carácter. El primero, el cristiano tiene una vida
agradecida. El segundo, el cristiano vive entendiendo que necesita mortificar, dar muerte, y comienza una lucha contra el pecado. Vamos a hablar sobre esto también. El tercero, el cristiano entiende que necesita depender de la guía del Espíritu Santo. El cuarto, el cristiano tiene una nueva relación con Dios. El quinto, hay un testimonio interno dentro del cristiano que le revelan que Él es de Cristo, pero al mismo tiempo también hay un cambio de prioridades. La vida ya no puede ser igual. 5 distintivos. ¿Me siguen, no? No pierdan la atención, es importante. Romanos 8, versículos 12 al 18 dice, y voy a hacer ciertos énfasis, ¿sí? Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los invito a que tengan un momento de silencio y un momento de oración. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia. Como cantábamos, Señor, hemos sido libertados con un propósito, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú puedas, Señor, mostrarnos, Señor, a nuestra mente, tú puedas mostrarnos, Señor, a nuestros corazones, Señor, cuál es tu propósito, Señor. Muchas veces tenemos más preguntas que respuestas, Señor, pero no es que no hayan respuestas, Señor, sino que muchas veces somos tan débiles, Señor, para poder encontrar las respuestas que tú ya has dado, Señor, en tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor. Danos un corazón sensible a tu voz, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón comience a transformarse, Señor, en un corazón de carne, Señor. Y que podamos, Señor, empezar a entender. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo siempre he reconocido que si hay una cosa que yo soy es burro, en muchas cosas. No, hay muchas cosas que no entiendo, muchas cosas que no comprendo, y eso me habilita también a poder investigar mucho más. Y hay cosas en las que soy completamente incompetente. Una de las cosas en las que soy incompetente es en el mundo de la cibernética, el mundo del internet. Soy incompetente. Y esta semana en mi trabajo fue interesante porque tuve la posibilidad de participar en una capacitación de seguridad informática. En esta capacitación a nosotros nos enseñaron algo que es muy importante para el mundo corporativo, para el mundo de la empresa. En esta capacitación nos enseñaron un concepto particular de esto de seguridad informática, taladró mi cabeza. Y es que ellos dijeron esto: el eslabón más débil de la cadena es el factor humano, y la cadena siempre se rompe por el factor humano. Es decir, una empresa puede gastar millones de dólares en blindar su sistema de seguridad. Puede gastar mucha plata para que sus sistemas sean los más protegidos del planeta. Pero solamente basta para que una persona haga clic
donde no debe y por ahí entra. Por ahí entra el malware, por ahí entra aquella persona que quiera generar destrozos en el mundo, digamos, de los delitos informáticos. Ellos quieren entrar para poder robar las identidades y luego de eso producir secuestros de cuentas corporativas. Y esta semana, en estos meses, Argentina, justamente Latinoamérica, ha sido, ha sido, sí, víctima de varias violaciones de seguridad, y varias empresas se han visto en la necesidad de capacitar a las personas con este tema de la seguridad informática. Y una de las cosas que me llamó la atención es que ellos fueron muy enfáticos en que cuida tu identidad. Eso nos decían, tu identidad corporativa es muy importante. Y yo me preguntaba mientras estaba en el estudio, en la capacitación, ¿qué es esto de la identidad corporativa? No entendía. Y cuando lo fueron explicando dijeron usuario y contraseña. Usuario y contraseña. El usuario y contraseña es lo que a ti te hace parte de esta familia. Cuida tu usuario y contraseña. Ellos quieren robar tu usuario y contraseña porque si pueden acceder a eso pueden entrar y de forma paralela ingresar y escalar a niveles superiores. El usuario y el perfil de una persona es tan importante que esto le permite a esta persona, en este caso a mí, ser partícipe primero de una corporación, ¿no? No solamente me permite ser partícipe de una corporación, sino que me da privilegios, y no solamente me da privilegios, sino también me da responsabilidades. Responsabilidades. Y esto me pareció interesante porque Murilo puede intentar venir a mi empresa y puede intentar sentarse en mi computadora, no creo que pase la seguridad, pero bueno, puede intentar hacerlo, y ¿qué va a suceder? No va a poder, porque no tiene usuario y contraseña. Él no existe para la corporación de nosotros como usuario, porque no tiene usuario y contraseña. Yo no puedo ir a la casa de Murilo, meterme en su computadora y tratar de acceder a sus programas porque posiblemente no tengo el usuario y contraseña de su sistema. Y Javier no puede hacer lo mismo con Murilo. Porque si hay algo que nos distingue a nosotros en ese sentido es que yo soy una persona que existe para mi corporación, como Murilo lo es para su corporación. ¿Se va entendiendo este concepto? Usuario y contraseña. Ahora, esto es algo que le da un distintivo a una persona en una corporación. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando nosotros leemos el capítulo 8, el versículo 12 dice, así que, hermanos. Lo primero que hace Pablo es redireccionar su discurso y él dice, hermanos, ¿a quién le está hablando? A cristianos, ¿sí? Pero empieza diciendo un así que. Y siempre que nosotros nos encontremos en la Biblia con un por tanto o un así que, es de mucha importancia porque está hablando de en consecuencia de. Algo ha sucedido. Así como yo fui invitado a participar en una corporación y ser parte de una empresa, algo sucedió con nosotros para que nosotros podamos vivir. Ahora vamos a hablar de vida, pero para que nosotros podamos estar habilitados a vivir y ser parte de la comunidad de la iglesia tuvo que haber sucedido algo. La pregunta es, ¿qué sucedió? En los versículos anteriores, Cristo es, según lo que enseña la palabra, es quien nos da vida. En Cristo no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Y no es por nuestros méritos, no es por nuestras cualidades, no es por lo que yo pueda entregar, sino que es por lo que Dios ha hecho. El versículo 1 del capítulo 8 dice así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso aconteció. Eso sucedió. La pregunta es, ¿cómo sucedió esto? Comienza con una disposición de Dios de salvar. Antes que nosotros incluso naciéramos, Dios ya había planificado el orden de todas las cosas. Antes de que nosotros siquiera pudiéramos experimentar el dolor, Dios ya tenía una solución para nuestro dolor. Y esto es increíble.
Nos encontramos ante una de las promesas de las cuales nosotros somos herederos. En Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27 dice: y os daré un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mi precepto, y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer esto? Dios. Esto es una promesa que se hizo hace muchos años atrás. La pregunta es: ¿quiénes son herederos de estas promesas? Nosotros. Al comenzar el libro de Romanos, capítulo 1, Pablo da un grito de victoria. Los que estuvieron con nosotros participando en todo el estudio de Romanos pueden saber que Pablo habla con gozo de la victoria de Cristo. Y él dice: esta promesa se ha cumplido. Esto se ha cumplido. Y en el versículo 16 del capítulo 1, él dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Es en el Evangelio que nosotros podemos encontrar la salvación. ¿Qué es el Evangelio? Esta buena noticia de que Cristo ha venido y murió por nosotros. Y es posible que ninguna condenación tengamos porque estamos en Cristo Jesús. En el epicentro del discurso de Pablo, él dice que ha puesto Pablo su confianza en Jesús, que no hay ninguna condenación. Este es un grito de victoria: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y podemos, en consecuencia, así que, hermanos, en consecuencia, podemos acceder a una vida, a una relación con Dios. Es imposible tener acceso a una vida verdadera fuera de Jesús. Es imposible entender sin nacer. Es imposible vivir en el Espíritu sin antes tener un nuevo corazón. Y Dios lo hace posible por medio de Jesús. Algo sucedió. Hubo un hecho en la historia, algo sucedió. Y producto de ese primer hecho es que ahora yo puedo vivir. Y entonces en el versículo 12, Pablo comienza a decir: deudores somos. Deudores somos. Y Pablo lo dice como presentando un problema, pero también una bendición. Deudores somos. El problema es que nosotros somos, o nos sentimos, deudores de la carne. Él dice: deudores somos, no de la carne. Es una locura que un enfermo sienta nostalgia o una deuda con la enfermedad. Es una locura que un enfermo sienta nostalgia o una deuda con la enfermedad. Nosotros no somos deudores de los deseos de este mundo. Nosotros no somos deudores de las disposiciones de nuestro interior. Los anhelos de este mundo, los caminos que se presentan como soluciones alternativas a tu vida. Nosotros no somos deudores de eso. Es más, el versículo 13 presenta que es un problema serio intentar alimentar esto. El mundo nos presenta alternativas a la vida. Esto es vida. Y la palabra nos dice: muchachos, esto no es vida. Es un problema serio intentar alimentar esto. Es un camino. En el versículo 13 dice: es un camino de muerte. Todo aquello que el mundo anhela, todo aquello que el mundo desea, todo aquello que el mundo alimenta, todo aquello que el mundo proclama como camino de vida es su propia perdición. Y la pregunta es, la que hace Pablo: ¿por qué queremos esto?
¿Por qué queremos esto si esto es su perdición? ¿Por qué anhelamos esto? ¿Por qué hacernos esclavos de esta forma de vida cuando hemos sido llamados a vivir en libertad? Cuando hemos sido llamados a vivir de manera diferente. Muchas veces yo me doy cuenta en mi propia vida, muchas veces me doy cuenta en la vida de muchos de ustedes y muchas veces me doy cuenta en la vida del cristiano promedio de que no somos muy diferentes al pueblo de Israel. No somos muy diferentes. Ellos, en vez de estar agradecidos porque Dios los sacó de la esclavitud, en vez de estar rebosando de alegría porque iban hacia un lugar que se les había prometido, en vez de estar gozosos, ellos se llenaron de reclamos. Empezaron a mirar al costado. ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto? Queremos volver a Egipto, volvamos allá. Y muchas veces nosotros somos iguales. Pudiendo vivir en libertad, queremos volver a ser esclavos. Y la pregunta es, ¿acaso no hemos visto el poder de Dios? ¿Acaso no has visto el poder de Dios en tu vida? ¿Acaso no sabes lo que tú eras? ¿Acaso no sabes lo que serías? ¿Por qué querés volver al vómito? Esa es la pregunta. ¿Por qué queremos volver a ser esclavos? Entonces nosotros sentimos de alguna manera que le debemos algo a un estilo de vida del cual nosotros fuimos rescatados. Porque entonces seguir levantando ídolos. ¿Por qué seguir parámetros de vida que son contrarios a lo que la palabra enseña? Como dijo un predicador, la iglesia se llama iglesia, pero viste como el mundo, vive como el mundo, desea como el mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos hace diferente del mundo? ¿Qué nos hace diferente del mundo si no podemos distinguirnos de ellos? Entonces Pablo empieza a presentar un problema. Un problema que refleja la realidad. La realidad de que nosotros muchas veces decimos, Padre mío, pero en nuestra vida en privado y nuestra vida pública vivimos como huérfanos. Sin padre, sin familia, nos disfrazamos de piedad para el público, pero en lo privado conscientemente sabemos que hacemos concesiones. ¿Cuántas veces no has hecho concesiones? ¿Cuántas veces, sabes lo que es una concesión, no? Ceder. Ceder. Hacer una concesión es ceder. ¿Cuántas veces no cedemos? Una concesión es decir, bueno, pero una vez más. Bueno, pero si esto no es tan malo. Eso es hacer una concesión. ¿Cuántas veces hacemos concesiones? En la capacitación a nosotros nos dijeron, en esta capacitación, que solamente hace falta un clic. Solamente hace falta un clic para arruinar a toda una corporación. Y en la vida cristiana solo hace falta hacer una concesión para experimentar de a poco la insensibilidad, alejado de lo que fuimos llamados a ser. Fuimos llamados a vivir. El huérfano espiritual, aquel que es huérfano espiritual, nunca va a experimentar la verdadera vida creciente. Si no fuera por la misericordia de Dios, su destino sería la muerte. Pero como Dios es fiel y cumple sus promesas, estas personas, estos cristianos, que viven como huérfanos, pero una vez hicieron una profesión de fe, un día llegarán, pero se han privado de vivir la vida que Dios los llamó a vivir. Y aquí quiero ser enfático y me voy a detener un poco en que,
Y yo muchas veces en mi vida fui un huérfano espiritual. En el interior decía Padre, y en el exterior levantaba mi mano y decía Padre, pero mi interior estaba podrido, alejado, insensible del Señor. Yo sabía que había hecho una profesión de fe, pero ¿cuántos años me privé de vivir realmente la vida cristiana? Porque hice concesiones, porque viví como un huérfano teniendo un padre. La pregunta es, ¿eres un huérfano? La pregunta es, ¿eres un huérfano? Después están aquellos que viven como si Dios les debiera algo. Aquellos que miran la misericordia de Dios como un derecho. Son arrogantes, es más, nosotros deberíamos darle gracias porque ellos están acá. Deberíamos aplaudirlos por venir. Porque solamente su presencia, según lo que ellos piensan, nos dan a nosotros calidad de iglesia. Ellos no están necesitados. Ellos viven como si fueran importantes para el reino de Dios. Ellos viven como si fueran cristianos de clase A y vos sos un cristiano de clase B. Estas personas nunca van a experimentar la vida por medio del Espíritu porque su arrogancia los ciega. Solamente van a vivir, pero no hay crecimiento. No hay crecimiento porque sus parámetros son ellos mismos. Solo Dios puede revertir esta situación. Solamente Dios puede cambiar ese corazón. La pregunta es, ¿tu actitud cuando vienes a la iglesia es una actitud de huérfano? ¿Es una actitud arrogante? ¿O es una actitud de necesitado y agradecido? Recordemos, en el caso clínico de Pablo, Pablo está presentando un problema, ¿sí? Si tú eres alguien desesperado, necesitado, realmente con una convicción de haber contraído una deuda moral porque has sido libertado de una deuda legal. Nosotros ya hemos desarrollado mucho este concepto de deuda legal. Éramos deudores ante la justicia de Dios y Cristo pagó y ahora no tenemos ninguna condenación porque Cristo pagó. Y eso produce en mí una deuda moral. Eso tuvo un costo. Eso tuvo un costo. Lo que yo debía pagar, alguien lo pagó y ahora estoy eternamente en una deuda moral que me hace vivir eternamente agradecido. El agradecimiento nos lleva cautivos, conscientes, a una forma única de adoración. Ya no existe otro camino sino el de caminar hacia una única dirección que es vivir. Porque Pablo lo que está diciendo es que necesitamos vivir. El agradecimiento por lo que ha sucedido, por lo que ha acontecido con mi vida, me lleva hacia una única dirección que es vivir adorando al Señor y vivir. En palabras de Martin Lloyd-Jones, un gran predicador, él dijo, el propósito del cristianismo no es perdonar como fin último, sino darnos vida. Muchos creen que el cristianismo consiste solamente en que soy perdonado, listo, y ahora hago lo que yo quiero. Total, después vengo de vuelta y soy perdonado. Y lo que Pablo está diciendo es que el perdón tiene un propósito y es que tú puedas vivir. Soy llamado a vivir. A mí me llama la atención esto. Me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros, sin querer queriendo, vivimos así. Vivimos como si la gracia fuera algo barato, algo que está ahí al por mayor. Tuvo un costo, chicos. Tuvo un costo. El perdón por medio de Jesús es la manera que Dios utiliza para darnos vida
y así realmente adorar a Dios, amarle por quien es Él y por lo que Él ha hecho. El cristiano vive agradecido porque sabe que realmente tuvo un costo. Tuvo un costo. El primer distintivo del cristiano es que él vive agradecido. Él vive agradecido. Y ahora voy a ejemplificar mucho más esta idea, ¿no?, del agradecimiento. Pablo ya ha presentado un problema. ¿Me siguen? En el caso clínico de Pablo, él presentó un problema. El querer volver a esta forma de esclavitud, el querer sentir una deuda con una forma de vida, el hacer concesiones, el ceder constantemente, y que quede claro esto, es un síntoma. Es un síntoma. El problema no es el síntoma, el problema es la enfermedad. El que yo ceda constantemente, el que yo actúe de cierta manera, es un síntoma de una enfermedad. Si yo digo, a ver si son vivos ustedes en esto, si yo digo moco, fiebre, dolor de garganta, tos, ¿es igual? Gripe. Podría ser otras cosas, sí, seguramente podría ser otras cosas. Podría ser el inicio de otra enfermedad. Pero por lo general, yo que no soy doctor, si yo digo, tos, fiebre, dolor de cabeza, ya no diría COVID, diría estado gripal. Porque el síntoma no es la enfermedad. La enfermedad es el virus, el estado gripal, esa es la enfermedad. El síntoma simplemente da cuenta de que hay una enfermedad. ¿Se va entendiendo esto? El síntoma da cuenta de la presencia de una infección. Y yo ayer hablando con los muchachos en una reunión con Zoom, Murielo dijo algo muy interesante. Él dijo, un doctor que solo quiere calmar los síntomas es un mal doctor. Un doctor que ataca solamente la tos o ataca solamente la fiebre sin investigar cuál es la raíz de esa enfermedad es un mal doctor. Porque un buen doctor busca atacar la enfermedad, la raíz. Y Pablo, después de visibilizar el síntoma, ahora va a dar un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que Pablo va a dar para tu vida? ¿Cuál es el diagnóstico que va a dar para mi vida? Él dice, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La enfermedad, creo que todos saben a qué me refiero con la enfermedad. La enfermedad es el pecado. La enfermedad es el pecado. Y esta enfermedad es tan profunda que produce síntomas, que produce deseos, que se exterioriza en conductas. El pecado. Hemos dicho nosotros en sábados anteriores, hemos hablado en sábados anteriores, que el cristiano ha sido libertado del poder del pecado. Y cuando nosotros nos referimos a esto que Cristo ha hecho, que nos liberó del poder del pecado, es que el cristiano ya no está determinado a vivir según el pecado. Y déjenme explicar brevemente esto. Un animal, cuando siente el instinto animal, un león siente olor a sangre o a carne, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace? Ataca. Porque él está determinado biológicamente para ser un depredador. ¿Se entiende eso? El león está determinado biológicamente a ser un depredador. Si yo me tiro ahora de acá, vamos a hacerlo, miren. Si yo hago esto, si yo hago esto, yo puedo determinar
¿puedo determinar no caer? No, porque hay algo que se llama ley de la gravedad. Estoy determinado. Los seres humanos están determinados por el pecado. Los seres humanos están determinados por el pecado. Nacen con una disposición natural a pecar. Ellos no pueden hacer otra cosa sino que pensar en pecado, vivir en pecado, estar constantemente en un estado de pecado. El cristiano ha sido liberado de esa determinación. Ya no está determinado bajo el poder del pecado. Pero eso no significa que no tenga la presencia del pecado. Eso no significa que como estoy cristiano ya no tengo pecado. Significa que sigue estando el pecado presente en mí, pero hay un poder mayor que es el poder de Cristo, obrando en mi persona. Hasta el hombre más piadoso en la tierra experimenta la presencia del pecado. Y alimentar el pecado para el no creyente lo lleva a la muerte. Lo dije anteriormente. Alimentar el pecado para el no creyente lo lleva a la muerte. Y al creyente lo lleva a un estado de privación de vivir la vida a la cual fuimos llamados a vivir. El propósito de Dios para dar libertad es que nosotros podamos experimentar vida. Es que podamos experimentar vida. Hace poco, como muchos sabrán, algunos no, seguramente, mi familia experimentó un suceso que nos cambió a todos. Ya nuestra vida no es igual. Mi familia en Chile, mi familia acá también. Y que sirve para ilustrar un poco esto y enseñar esto que es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Mi papá hace unos años que fue diagnosticado con diabetes. La diabetes es una enfermedad que uno dice, diabetes, ¿viste? Bueno, diabetes, no es tan grave diabetes. Le cortaron la pierna. No es tan grave la diabetes, casi se muere. Él tenía una diabetes avanzada, él era insulino dependiente, es decir, se tenía que inyectar todos los días, pero que si no, le suben los niveles de azúcar y se puede morir. Y debido a su estado, digamos, diabético, él está obligado de por vida a ser cuidadoso en varios aspectos. De por vida él está obligado a ser cuidadoso y responsable en varios aspectos. Principalmente en la alimentación. Él, mi papá, no puede descuidarse porque un descuido trae consecuencias graves. ¿Y qué fue lo que le pasó? Él iba caminando un día normal con sus dos piernas, cuando las tenías, iba caminando y de repente le entró una piedrita en el zapato. Esa piedrita produjo una herida de 2 milímetros. Chiquitita la herida. Él esperó, se me va a curar, me la voy a curar yo. Ya va a pasar. 2 milímetros. Crecieron a 2 centímetros de profundidad. Un maltratamiento, un diagnóstico tardío, lo llevó a una herida en todo el pie que terminó con necrosis. El resultado es que existían dos posibilidades. Una era intentar contener la infección y ver si es que el pie mejora, que eso sucedió durante 2 semanas agónicas de dolor. Y la otra, que para mí era lo que tenía que haber hecho en el primer momento, era cortar. En el interior yo decía, que se salve, pero yo sabía realmente que ese pie no tenía solución. No tenía solución. En el caso de mi papá, intentar contener esa infección era una decisión poco sabia. Porque la enfermedad de mi papá es la diabetes. Y justamente la diabetes provee para la infección. Justamente la enfermedad de mi papá, la diabetes, provee un festín para la bacteria. Porque la carne no se regenera. La sangre no circula. Se juntó un cuadro. Diabetes, hipertensión y un montón de cosas,
La enfermedad produjo un triángulo del cual no se puede salir. La bacteria se alimenta de carne muerta y de azúcar. La solución inevitable, en este caso, era cortar el pie. Cortar la fuente de alimento de la bacteria. Porque la enfermedad, en el caso de mi papá, era el problema. La diabetes era el problema. A mi papá le cortaron la pierna y ahora tiene que aprender a vivir sin una pierna. Mi mamá tiene que ayudarlo. Pero él tiene la posibilidad de vivir una nueva vida porque su vida corría peligro. La enfermedad sigue siendo y sigue estando en la vida de mi papá. Él sigue siendo diabético. Pero él tiene el deber de cuidarse y tiene la responsabilidad de cuidarse porque cuidándose, él realmente demuestra que valora la vida. Si él no se cuida, simplemente todo esto no sirvió para nada. La única manera que él demuestra que valora la vida es cuidándose. La vida que recibió. El diagnóstico de Pablo en el versículo 13 es enfática. Él dice, los deseos de la carne, el deseo de la carne produce muerte. Entonces, ¿por qué nosotros pretendemos vivir según esos deseos? Es el argumento de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? La única manera de vivir, y acaba de dar un diagnóstico Pablo, la única manera, muchachos, de vivir, si querés experimentar la vida espiritual, la única manera de vivir es cortarle el suministro a la enfermedad que se llama pecado. La única manera es cortar el suministro a la enfermedad que se llama pecado. Todos somos pecadores. La presencia del pecado es real en cada uno de nosotros. Todos sabemos que somos pecadores. Y la única manera de vivir es cortar. Si realmente somos agradecidos con la oportunidad, con la vida nueva que hemos recibido por Jesucristo, debemos hacer morir al suministro de la enfermedad, de los síntomas, al suministro de los síntomas. Porque la enfermedad sigue presente, el pecado sigue presente. Hemos sido libertados del poder del pecado, pero como dije, hasta el hombre más piadoso, la mujer más piadosa en el planeta Tierra el día de hoy, ellos, hasta el día de su muerte, van a lidiar con la presencia del pecado. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo vivir? Es inevitable, necesitamos amputar. Lo dije en el campamento en un momento, a los que fueron al campamento. Es inevitable, necesitamos cortar. El segundo distintivo del cristiano es que el cristiano reconoce que hay que hacer morir las obras de la carne. Hay un punto en el cual hay que aceptar que tenemos una enfermedad, igual que mi papá. Hay un punto que el doctor le dijo, Señor, esto ya no se puede más, no hay solución. Hay que cortar si no se va a morir. Hay un punto en el cual nosotros tenemos que reconocer que tenemos una enfermedad y comenzar la lucha por la vida. Quiero vivir. Fui rescatado para vivir. Disfrutar de una vida, me aferro a la vida. Necesito cortar el suministro para que la enfermedad no se manifieste y no produzca síntomas. El que tiene presión alta se cuida de la sal. El que tiene diabetes se cuida que la alimentación, principalmente, cuida su alimentación y principalmente se cuida del azúcar. El que tiene problemas al corazón se cuida del colesterol. El que ha nacido de nuevo comienza a cuidarse del pecado. Eso es lo que dice Pablo.
El que ha nacido de nuevo comienza a estar alerta. El que ha nacido de nuevo comienza a cuidarse del pecado, porque reconoce que está presente. La cuestión es, ¿cómo podemos? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo hacerlo mi amigo? En el caso de mi papá, él no se cortó el pie solito, lógicamente. Sí sé de la historia, en la historia hubo un ruso que creo que se amputó una extremidad. No sé el nombre, no investigué, pero escuché una vez de un ruso que se cortó una extremidad. La pregunta es, mi papá no se cortó el pie solo. Él en un punto tuvo que reconocer que tenía una enfermedad. ¿Y qué hizo él? Doctor, usted es el que sabe. Corte, ampute. Mi papá aceptó que si no cortaba el suministro de su vida corría peligro, entonces aceptó ayuda. Y yo no estoy diciendo acá, y vuelvo a ser enfático, me lo recalcaron mucho los chicos ayer, yo no estoy diciendo que vos vas a perder tu salvación. Lo que estoy diciendo es que te estás privando de vivir la vida como Dios la hizo, si no cortás el suministro. El tratamiento no lo realiza el enfermo. El enfermo se dispone al tratamiento. La única manera de disfrutar la vida y valorar el regalo concedido es aceptar que tenemos que luchar y que hay que cortar, pero la incisión la hace el cirujano. Es por el poder del Espíritu. Es por el poder del Espíritu que podemos disfrutar la vida. El tratamiento consiste en que si nosotros realmente queremos vivir la vida espiritual para la cual nacimos, es que solamente se puede hacer por el Espíritu. Reconocer nuestra incapacidad para producir buenas obras. Por más que lo intentes una y otra vez, con esfuerzos propios, no va a suceder. Pero yo lo intento, Señor. Señor, yo mañana me voy a levantar y voy a orar desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde y voy a leer todo Génesis. Si eso es un esfuerzo humano, no va a producir vida. Porque todo comienza reconociendo que soy incapaz y que necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Aceptar que necesito ayuda del Espíritu. Jesús lo dijo en otras palabras. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen que tienen una necesidad y aquellos que vienen rogando al Señor y le dicen, Señor, acá estoy, te necesito. Yo no puedo hacer esto. Y entonces ahí sucede algo maravilloso. Ahí sucede, Joaco, algo maravilloso. Bonnie, ahí sucede algo maravilloso. Dice, si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu, ¿qué dice? Viviréis. Viviréis. ¿Querés vivir por el Espíritu? Versículo 14 nos habla de otro distintivo. Ya dijimos dos. El primero es una vida agradecida por lo que he recibido. El segundo es, yo necesito entender, necesito reconocer que tengo una enfermedad y necesito ayuda. Hay que mortificar las obras de la carne. Hay que hacer morir la carne. Y luego de eso Pablo nos introduce al tercer distintivo. El cristiano que lucha por vivir entiende que debe ser guiado por el Espíritu de Dios.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes vieron el Chapulín Colorado? Levanten la mano así, no tengan miedo. Yo no vi Spider-Man, yo en mi juventud vi el Chavo y el Chapulín. Y a mí me encanta el Chapulín Colorado porque siempre había un personaje que estaba en aprietos, que generalmente era Florinda Mesa, era la mujer, ¿viste? Decía, oh, ¿y ahora? Me estoy quedando sin voz. ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Y quién aparecía? ¡Yo! El Chapulín Colorado. Supongo que en Brasil también estaba, ¿no? ¿Cómo se dice en brasilero? El Chapulín Colorado. ¿Y cómo decía? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá? Y decía... Bueno, ¿se entiende? Es universal. Vamos. Y a mí lo que me encanta es que el capítulo 7 de Romanos termina con un sinsabor. Porque Pablo dice en el versículo 19, 23, 24, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es una realidad en la vida de cada uno. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ustedes cuántas veces lo han dicho? ¿Quién me va a librar de esto? ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 14, versículo 13. Por el poder del Espíritu obrando en la vida del creyente, el creyente puede vivir una vida guiado por el Espíritu. Pablo nos muestra ahora el resultado del tratamiento. Primero presentó un problema, dio un diagnóstico, dijo no queda otra razón más que cortar, y ahora él empieza a hablar sobre, ok, si el diagnóstico fue correcto, si la enfermedad era el pecado, y si realmente había un problema, entonces ahora va a empezar a ver una solución. Y él dice que hay evidencias de que somos de Dios cuando experimentamos total dependencia de que el Espíritu pueda hacer aquello que nosotros no somos competentes para hacer. Me declaro incompetente en la materia. Comienza con esto, me declaro incompetente para hacer esto. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, guíame. ¿Y qué es lo que produce el Espíritu Santo? Volvamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Voy a leerlo nuevamente. Ezequiel. ¿Lo tienen? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Me declaro incompetente. Señor, ayúdame. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué dice? Y haré, Dios, haré que anden en mis estatutos. ¿Alguna vez Dios mintió? ¿Alguna vez Dios decepcionó? ¿Alguna vez Dios no cumplió una promesa? Haré que anden en mis estatutos. Haré que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y esa parte del final, y los pongan por obra, habla de vida. Entonces de repente, cuando nos declaramos incompetentes, sucede algo maravilloso.
cuando dependemos del cirujano, el Espíritu Santo, que haga el corte, es que sucede algo maravilloso. Lo que sucede es que Él produce, hace crecer el fruto del Espíritu. Un único fruto que ya está en los creyentes. Un único fruto que está ahí listo para poder producir un crecimiento en la vida del creyente. Y de repente no tenía la posibilidad de amar y estoy amando. Y de repente no tenía la posibilidad de perdonar y estoy perdonando. Y de repente no podía actuar con misericordia y estoy actuando con misericordia. Y de repente en todas las circunstancias me robaban la paz y de repente estoy teniendo paz. Porque me declaré incompetente y porque empecé a ser guiado por el Espíritu de Dios. Y entonces eso nos da un distintivo. La gente nos empieza a mirar y dicen, esos son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La pregunta es, ¿eres tú un guiado por el Espíritu de Dios? ¿Te declaras incompetente en la materia de la vida? ¿O crees que eres suficiente? ¿O crees que eres suficiente? La única manera de vivir una vida creciente, la única manera de vivir y de experimentar la identidad que tenemos en Dios, producto de lo que Él ha hecho en nosotros, es dependiendo del Espíritu Santo. Dependiendo del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y después en el versículo 15, Pablo vuelve a reafirmar esta idea. Entonces, si hemos sido llamados a libertad, ¿por qué razón? Versículo 15. ¿Por qué razón es que quieren vivir de vuelta en esclavitud? ¿Por qué razón quieres vivir en esclavitud? Bajo parámetros que no son los correctos. Y acá viene otro distintivo, el cuarto distintivo de los que son llamados a la libertad. Y es increíble esto. Hemos recibido el Espíritu de Dios para poder vivir con el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, habilitándonos a poder vivir una vida en santidad. Empezamos a vivir y a caminar y empieza a suceder lo que habíamos hablado anteriormente en el capítulo 5. Empieza a suceder que tenemos una relación renovada con Dios. Tenemos una relación renovada con Dios. A mí me causa mucho ruido cuando vienen algunos cristianos y me dicen, algunos creyentes y me dicen, yo tengo miedo. Hay muchos que tienen una idea errónea de Dios, una idea errónea del Padre, como que el Padre está solamente para hacer caer el hacha y cortar los árboles y aplicar justicia y quemar en el fuego del infierno a todos. Cuando la Biblia enseña que Dios es Padre de misericordias. Y el cristiano que entiende que su vida depende del Espíritu Santo, el cristiano que entiende que ha sido rescatado y que no hay ninguna deuda, entiende también que el Padre es Padre mío. Abba Padre, es mi Padre, Padre de misericordia. No hay nada que me pueda separar de Él. No hay nada que me pueda alejar de Él. No hay nada que pueda hacerme pensar de que no tengo acceso a la presencia de Dios. Empezamos a tener una relación diferente con el Padre. Y Pablo acá dice, habéis recibido el espíritu de adopción. Y el concepto que Pablo está utilizando es un concepto romano. La familia romana podía adoptar
poniendo un caso, por ejemplo, yo, mi esposa Clarisa, si fuéramos romanos, tenemos a Benjamín. Benjamín es hijo natural, ¿sí? Pero nosotros podemos adoptar a Martín. Lo adoptamos, lo hacemos entrar a la familia, y si Martín tenía una deuda en el pasado, yo, como padre de familia, esa deuda está saldada. Pero Martín asume los derechos de la nueva familia, es decir, si yo tuviera algo que heredar, también ese sería repartido entre Benjamín y entre Martín. Pero también Martín asume las responsabilidades de esta nueva vida. Nosotros como cristianos, y es lo que viene diciendo el pasaje, y es lo que dije al principio, en la ilustración del principio, nosotros como cristianos asumimos responsabilidades, privilegios, pero también responsabilidades. ¿Vives tú según esas responsabilidades? Ya no tenemos una relación de temor con Dios, porque no tenemos acusación, ya no hay condenación. Ahora tengo una relación directa con mi Padre Celestial, que me ama, y entiendo que Él hizo todo esto para mi beneficio. ¿Cómo es tu relación con Dios? Dime cómo es tu relación con Dios y te voy a decir el Dios que tú crees. Porque si vos venís a la iglesia porque tenés miedo del juicio de Dios, entonces tenés un problema. Tenés un problema. Vivís una religión. Vivís una religión. Ahora, hay una evidencia externa. Todo el tiempo. Ha sucedido algo. Ok. Y como, voy a sacar el micrófono, perdón. Estoy terminando. ¿Sí? Ha sucedido algo. Cristo perdonó mis deudas. Producto de eso, yo vivo agradecido. Entiendo que tengo un problema y que tengo toda la vida que luchar. Entonces empiezo a depender del Espíritu Santo. Producto que empiezo a depender del Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce un fruto y yo soy guiado por el Espíritu de Dios y empiezo a producir un fruto que me hace hijo de Dios. Empiezo a ser diferente, a vivir diferente, a pensar diferente, a actuar diferente. Eso me da una relación diferente con el Padre. Eso me da una relación diferente con el Señor. Pero al mismo tiempo también, y eso produce una evidencia externa. Otros lo pueden ver. Otros pueden ver de que Andrea es diferente. Otros pueden ver que Murilo es diferente. Yo puedo ver que soy diferente. Pero no solamente eso, sino también una evidencia interna. Lo que son, versículo 16, hijos de Dios, ellos, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mi señora una vez me contó una anécdota. Ella dijo, me invitó una amiga en la adolescencia, me invitó a un lugar, a una fiesta dark. Me invitó a una fiesta dark. Y yo, fui, porque la quería mucho, esto y lo otro. A los 5 minutos de estar ahí me di cuenta que yo no debería estar ahí, no tenía que haber aceptado esa invitación. Todo el tiempo me preguntaba, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Yo no pertenezco a este lugar. Cuando tú pecas, puede ser que tu vida en este momento no refleje una evidencia externa. Pero si vos sos de Cristo, vos sabés que sos de Cristo. Porque todo el tiempo te estás preguntando, ¿qué hago yo acá si fui rescatado? Me recuerda la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, estando en el chiquero, él dijo, ¿por qué tengo que sufrir yo esto si tengo a mi padre? ¿Por qué estoy acá si tengo una casa? ¿Por qué razón? Hay una evidencia interna en la vida de cada creyente que si está viviendo una etapa de insensibilidad espiritual, él sabe que es hijo de Dios. El problema es cuando no lo sabes. El problema es cuando no lo experimentas. El problema es cuando tú ya te acomodaste a un pecado y cuando hiciste de ese pecado una forma de vida.
El problema es cuando en realidad tú y el pecado son uno, cuando no hay lucha, cuando realmente no me interesa ser guiado por el Espíritu de Dios. Simplemente vivo una religión, vivo como un hijo huérfano, vivo creyendo que todos me deben algo a mí. Ese es el problema, porque eso demuestra simplemente de que no has nacido de nuevo, de que no has nacido de nuevo. Versículos 17 y 18 termina de la siguiente manera, lo voy a leer, dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Porque tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de lo que significa caminar por el Espíritu? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de lo que significa ser partícipes activos de esta nueva familia? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de lo que significa los sufrimientos presentes? ¿Estás dispuesto, pero sabiendo con esperanza de que nada de lo que puedas vivir acá se compara con lo que vas a recibir? Pero no solamente lo que vas a recibir en la gloria venidera, lo que vendrá allá, sino lo que vas a recibir acá. Porque Pablo está hablando de vida acá. Soy llamado a vivir acá diferente. Soy llamado a experimentar la paz acá. Soy llamado a experimentar el gozo acá. Soy llamado a experimentar la libertad acá. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Y yo creo que ustedes ya... No estoy enojado, quiero que sepan, no estoy enojado. A veces pareciera que estoy enojado. Pero yo cuando hablo, me veo a mí mismo. Me veo a mí mismo. Y pienso, si alguien me hubiera dicho estas cosas en mis tiempos, ¿cuánto tiempo no me hubiera perdido de vivir la vida? Y hoy mismo muchas veces en mi vida se producen piedritas en el camino. Y producen heridas que producen insensibilidades. Y luego de eso me acostumbro, me acomodo. Y el Señor en su misericordia siempre me rescata. La pregunta es, en tu vida, sé sincero, en tu vida, ¿estás dispuesto a pagar el costo? ¿Estás dispuesto a pagar el costo de lo que significa realmente vivir la vida? Vivir la vida cristiana por el Espíritu. 5 cosas. Tenés un problema. Se llama pecado. Y lo vas a tener hasta que Cristo venga por nosotros y nos redima y nos quite este ropaje. Tenés que luchar. Es un problema que tiene solución. Soy llamado a ser agradecido. ¿Eres agradecido? ¿Vives agradecido? Tu vida experimenta el gozo de saber qué era lo que podías haber hecho, haber sido, o lo que podías haber, o lo que serías hoy sin Cristo. ¿Eres agradecido? Ese es un distintivo. Lo tienes. El segundo distintivo. Estás luchando contra tu pecado. Pero acá hago una salvedad. Por el Espíritu. Estás reconociendo que tienes una enfermedad. Y estás dispuesto a decirle, como mi papá le dijo al doctor, corte, de raíz corte, porque yo quiero vivir. ¿Estás cortando? ¿Estás dispuesto a que se realice el corte? El segundo distintivo es que el cristiano reconoce que hay una enfermedad y está dispuesto a que el cirujano efectúe el corte.
Tercer distintivo, eres guiado por el Espíritu de Dios. ¿Tienes una dependencia total del Espíritu de Dios que produce obras en tu vida? ¿Puedes ver esas obras? ¿Puedes ver realmente que hay una diferencia hace 5 años, hace 5 días, hace un día? ¿Puedes ver que hay una diferencia? ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? Cuarto distintivo. ¿Realmente hay en ti una seguridad de que eres hijo de Dios? ¿Y estás dispuesto a pagar el costo? Si no es así, necesitas nacer de nuevo. Porque no has nacido. Pero si es así, y estás viviendo un tiempo de insensibilidad espiritual, necesitas rogarle al Señor que por el Espíritu Él traiga vida. Porque la única manera que tengamos vida, Murilo, yo, Javier, Jonathan, cada uno de nosotros acá, la única manera que podamos experimentar la vida creciente de gozo es por medio del Espíritu de Dios. No hay otra manera. Los invito a que tengamos una oración. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, tu propósito eterno es que nosotros podamos adorarte a ti, Señor. Tu propósito eterno es que nosotros podamos reconocer quién eres tú, Señor, y reconociéndote a ti, que nosotros podamos, Señor, entender quiénes somos nosotros ante ti, Señor. Y, Señor, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de gracia, Señor. Tú eres un Padre de misericordia, Señor. Que nos extiendes la invitación, Señor, a vivir, realmente vivir, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra vida constantemente nos vemos cediendo, Señor, a las presiones externas, Señor. Porque nuestra mente se olvida, Señor. Nuestra mente se olvida, Señor, de que hemos sido rescatados, Señor. Permítenos, Señor, contestar al desafío de realmente, Señor, vivir una vida no siendo esclavos, Señor, volviendo atrás, Señor, sino realmente aprender a depender del poder del Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, obrando en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias porque produce en nosotros, Señor. El Señor produce en nosotros. Gracias, Señor, porque tú produces en nosotros, por medio de tu Espíritu, una nueva vida, Señor. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Ayúdanos a depender, Señor, de la competencia del Espíritu. Y, Señor, permítenos poder aceptar al futuro, Señor. Poder aceptar realmente que esto va a ser así, Señor. Hasta que tú vengas tenemos que luchar, Señor. Hasta que tú vengas, Señor, nosotros tenemos que seguir dando la buena pelea, Señor, por medio del Espíritu, Señor. Pero te tenemos a ti, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y porque tú quieres darnos vida, Señor, y dárnoslas en abundancia. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, por quien tenemos redención y acceso a una vida por medio del Espíritu. Te agradecemos, Señor.